Gracias por la oportunidad de reunirnos una vez más, estudiar tu palabra, Dios. Te recibimos con alegría y te pedimos que llenes este lugar de tu presencia, Dios, que derrames espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados y que podamos pensar como tú piensas, que podamos sentir lo que tú sientes, Señor, al estudiar tu palabra y podamos experimentar el resultado de ese conocimiento en nuestra vida, Señor. Queremos parecernos cada día más a ti. Te alabamos y te entregamos este tiempo para que nos ayudes a aprovecharlo y que podamos mantener la atención en lo que tú quieres. En el nombre de Jesús, amén. Bien, la semana anterior estuvimos hablando de un tema bien interesante porque Santiago viene argumentando una idea que está desarrollando y que termina eh, como, a ver, no sé si ustedes saben de los afluentes de los ríos principales. Normalmente hay un caudal principal de un río, como el río Orinoco, pero el río Orinoco no es un río único, sino que hay muchos ríos afluentes, hay muchos caudales pequeños que alimentan el río Orinoco. Entonces, en el Ávila nosotros tenemos muchos ríos o pequeños riachuelos que ellos caen y convergen hacia un punto. El río Guaire, que atraviesa toda la ciudad, no era un río de lo que es hoy en día. No voy a entrar en detalle de lo que es, ustedes saben qué es lo que pasa por ese río. Es la cañería de la ciudad. Pero es un río que ya existía en Caracas y que llegaba hasta Higuerote, hasta el estado Miranda, y terminaba convergiendo al mar, porque eso es lo que hacen los ríos con su cauce. Algunos ríos llegan a lagos y bajan desde terrenos montañosos, porque obviamente el agua, por más esfuerzo que usted haga, el agua no va a ir contra la gravedad. El agua va. Entonces, de igual forma, todo esto que está hablando Santiago es como está alimentando una idea para desarrollar un tema, que es el tema de qué es la fe y de cómo es de relevante para nosotros entender que la fe sin obras es muerta. Pero la fe no son las obras. La fe es la fe y las obras son el resultado de la fe. Entonces, veíamos cómo él está argumentando todo esto y dice cosas como que si ustedes hacen acepción de personas, si entra en su iglesia o en su reunión una persona con un anillo de oro, con vestidos lujosos, que se le ve el dinero por encima, pero entra uno con vestido andrajoso, quizás que no tuvo la oportunidad de asearse correctamente, y ustedes hacen favoritismo, es decir, le dicen al que tiene mejor aspecto, siéntate en un lugar de privilegio, pero al otro, quédate tú por allá de pie mejor, y le doy el asiento, le doy el privilegio a alguien porque tiene más recursos. Estoy actuando como el mundo actuaría, que rechaza, ignora y trata con menos dignidad a algunas personas. En la fe no debe ser así, no debe haber distinción. Entonces, en ese contexto surgen versículos como este, eh, dice ¿el qué? Ok. Dice el 8, el 2:8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Ok? Dice, cualquiera que incumple un punto de la ley, se convierte en transgresor de todos los mandamientos. Entonces dice debajo, así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces aquí converge la idea, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Cuál es la fe de la que está hablando Santiago allí? Él no está haciendo un punto y aparte
en nuestras Biblias, ustedes no lo vieron allí, pero tradicionalmente nosotros tenemos un punto y aparte y tenemos un subtítulo. Dice, la fe sin obras es muerta. Y comienza el verso 14. El 13 está separado, pero no es la idea. Santiago no lo escribió separado, simplemente puso un punto y seguido y siguió hablando del tema que viene desarrollando. ¿Se entiende, verdad? Se está hablando de que la fe no puede contemplar favoritismo, no puede contemplar privilegios para algunos y para otros no. La fe tiene que cambiar la manera en la que nosotros vemos, por lo cual también tiene que cambiar la manera en la que juzgamos situaciones, acontecimientos e incluso personas. Porque a pesar de que nosotros no somos quienes debamos condenar a la gente por lo que hace o por lo que no hace, nosotros sí debemos juzgar. Juzgar es diferente a condenar. Juzgar es establecer un sistema en el que yo puedo categorizar si esta persona es buena o es mala. Hoy en día se ha infiltrado una corriente de pensamiento, no, pero es que el cristianismo es tolerarnos, amarnos todos como somos, y Dios no nos llamó a juzgar. No, sí tenemos que juzgar. De hecho, la palabra nos dice que debemos juzgar el árbol por su fruto. Es importante el juicio. Dentro de la iglesia es importante que haya juicio. Lo que no puede haber es condenación. Yo tengo que poder decir, mira, esto es pecado, esto no es pecado. Este pecó, este no pecó. Eso no quiere decir que yo tenga que decir, este pecó, entonces por eso tengo que tratarlo así. Este pecó y por eso yo tengo que execrarlo. Este pecó y por eso yo... No. Quien se encarga del juicio es Dios. Él es el que condena. En nuestra parte queda lo que dice allí, aplicar la misericordia. ¿Sí? Entonces, sí hay que juzgar, pero no se puede juzgar según nuestro criterio, sino según el de Dios. Y en ese juicio no es para determinar la consecuencia definitiva, porque nosotros no somos Dios. Quien determina las consecuencias definitivas por el pecado del hombre es Dios, no nosotros. Obviamente ahí está la salvedad, los padres tienen que disciplinar a sus hijos, tienen que colocarle consecuencias para corregirlos, eso sí. Pero ya, siendo grandes, siendo adultos, quien se encarga de la consecuencia de nuestros actos es Dios, a no ser que incumplamos alguna ley, algo que daña a otra persona y bueno, somos penados por la ley venezolana, la ley del país en el que estemos y tenemos que responder ante la ley, porque así como tenemos derechos, tenemos también deberes. Entonces, en ese contexto él dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice, yo tengo fe y otro y no obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá esa fe que hace favoritismo, podrá esa fe egoísta y egocéntrica salvarle? No, ¿verdad? No puede salvarle. Porque no es la verdadera fe. El problema no es si hay o no hay fe, el problema es cuál fe. ¿Qué fe es la que hay? Es una fe de verdad espiritual, es una fe que vive el mensaje de Jesucristo, que camina como Él caminó, o es una fe a mi conveniencia, donde yo adapto el discurso, adapto la religión para hacer las cosas a mi manera o para que Dios tener algún amparo. Como cuando un niño le pide permiso a su papá y su papá le dice que no, pero entonces va y le pide permiso a la mamá, buscando que le dé el permiso a la mamá. Entonces, si le da el permiso a la mamá, yo lo hice, ¿ya? Pero si te habían dicho que no. Entonces, es como quererte meter, ¿verdad? Por un atajo y eso daña. ¿Pudiera definirse la fe como algo solo religioso o solo basado en la ley? O sea, porque yo siempre he tenido como la duda o la confusión de que la fe es solo para las cosas que tienen que ver con Dios. Entonces, cuando tú dices que la fe, hay varios tipos de fe, es dentro del contexto de lo que es la vida en Cristo o es dentro del contexto general de vida. Sí. El tema de la fe es La Biblia la define a sí misma en Hebreos capítulo 11. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero bajo ese discurso, esa prerrogativa, la gente dice, bueno, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo declaro, yo voy a ser positivo. Yo eso lo voy a traer. Yo no lo veo, pero yo lo creo. Yo lo manifiesto. Y yo lo manifiesto. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que
yo jale una idea de mi cabeza a la realidad. Y eso no es fe. Porque la fe, la única manera de yo atestiguar que es la verdadera fe es que yo entienda la voluntad de Dios. ¿Y cómo puedo entender la voluntad de Dios? Por medio de su palabra, porque lo conozco a Él, conozco cómo obra y conozco lo que pide y demanda de mí. Entonces, todo lo que yo hago entra en coherencia absoluta con lo que está aquí, entonces yo estoy caminando en fe. ¿Por qué? Porque estoy viviendo según un estándar de vida que no es el estándar de este mundo. Es un estándar que busca pureza, es un estándar que busca el beneficio de otros antes que el beneficio propio. Es un estándar que camina por amor y no por odio, por rivalidad, por contienda, por egocentrismo. Es otro sistema, no solamente de creencias, sino es como un estándar de vida. ¿A qué apunto yo en la vida? Bueno, quiero hacer la voluntad de Dios, quiero servirlo a Él. Bueno, entonces, ¿cómo lo voy a servir? De acuerdo a lo que su palabra dice que yo tengo que vivir. Entonces, en el proceso, no llego de un día para otro a entender completamente la fe. Pero si ya yo tengo esa disposición, entonces yo empiezo a crecer en la fe. No es como que si tengo un tanquecito y tengo un poquito de fe y voy poquito a poco lo voy llenando. No, tu fe, la Biblia lo habla como tu hombre interior que se va fortaleciendo, mientras que el exterior se va desgastando conforme va pasando el tiempo. Porque el mundo y sus deseos y nuestra concupiscencia está atada a estas tentaciones que están en el mundo y poco a poco nosotros vamos de cierta forma purgando esas situaciones y vamos superándonos espiritualmente. Las disciplinas espirituales, el compartir, el autodisciplinarnos para no hacer lo que nos provoca siempre, sino lo que Dios quiere. Así nosotros no queramos. Y entonces, poco a poco vamos creciendo en nuestro hombre interior, se va fortaleciendo y entonces va venciendo el espíritu y la voluntad de Dios y no nuestra carne. Vamos creciendo en la fe. Entonces, no es que hayan varias fe, o sea, cuando hablo de varias fe es porque todo el mundo dice, mano, yo tengo fe. La gente dice eso, lo dijeron ahorita con la Vinotinto y fíjate cómo le fue. Terrible. Qué fuerte. Yo le decía la semana pasada, antes de ese partido, dije, ¿cómo han viralizado y banalizado el término de la fe? Pero entonces la fe es simplemente esperar algo. ¿Cuál es tu fe? Bueno, yo espero que la Vinotinto clasifique. Yo espero que me gane el Quino. Yo espero que... O sea, imagínate tú, yo espero que venga alguien y haga algo a nivel de mi trabajo político, social, esperar en terceras personas. Pero esa es mi esperanza humanamente hablando. Yo no puedo decirle fe a eso. Eso es banalizar la fe. La fe es... Y en un proyecto, yo tengo fe que es un proyecto de hacer mi vida, pero tengo fe en mí o fe en mi proyecto. Exacto. La fe no es en ti. La fe es en Dios. La fe no es en tu proyecto o en tus planes, sino en Dios. Si esos planes Dios me los dio, si Dios me afirmó para que yo tuviera confianza en mí mismo, sí, yo puedo tener confianza si yo estoy haciendo las cosas que Dios quiere que yo haga y disfrutar del respaldo que voy a tener porque estoy obedeciendo a Dios. Pero en el mismo momento en el que yo dé un paso afuera, ese respaldo se acaba. Porque la cobertura de Dios no es una licencia para pecar y para que nosotros sirvamos a nuestra manera y hagamos las cosas como nos dé la gana. No. Más bien, es una protección para nosotros hacer lo que Dios quiere que hagamos con su respaldo en las áreas en las que Él quiere que nos desenvolvamos. Pero en el momento en el que pisamos fuera, se acabó. Y hay una historia muy buena en el Antiguo Testamento de un profeta. Yo te voy a dar la palabra, Lucho, disculpa. Quiero terminar de desarrollar la idea. En el Antiguo Testamento era un profeta joven, y este profeta joven fue a profetizar, creo que fue a Jeroboam. Estaba reciente la división del reino, y este profeta subió del sur, del reino de Judá, a profetizar, y profetizó, y le dijo el juicio de Dios sobre Jeroboam, y Jeroboam, como era el caudillo militar, líder de las 10 tribus del norte, extendió la mano y dijo, apresen a ese hombre, y la mano se le secó en el momento.
En ese momento se le secó. Después podemos buscar la historia. Y entonces él se quedó impactado y le pidió misericordia al profeta para que orara por él y le quitara lo que le había sucedido a la mano y lo dejó ir. Y entonces mucha gente se enteró. Y se enteró también un profeta viejo. Entonces, el problema no es que tuviera años, sino que había caducado su ministerio. ¿Por qué? Porque este hombre había dejado de buscar a Dios. Dios lo había usado en el pasado y la Biblia lo reconoce como profeta, pero era un profeta viejo. Es decir, Dios ya no hablaba con él. ¿Por qué? Porque Dios no quería, no, porque él dejó de escuchar a Dios y dejó de obedecer. Se salió de la cobertura de Dios. Dejó de vivir conforme a lo que Dios quería que él viviera. Entonces él invitó al profeta, oye, ven y come en mi casa y duerme esta noche aquí y mañana te despido en paz y ven y quiero compartir contigo. Pero Dios había dado una profecía a este profeta joven, le dijo, vas a profetizar a Jeroboam y después de que profetices no vas a dormir allá, no vas a comer allá, vas a regresar por el mismo camino sin que nadie te detenga. Y llegó este profeta, quizás lo conocían en la región y le dijo, mira, Dios me habló y me dijo que vengas a mi casa y yo te tengo aquí un cuarto y vas a dormir acá y vas a comer. Bueno, el profeta vino y dudó y dijo, bueno, como yo soy joven y el otro es un profeta viejo, le voy a hacer caso. Ahí fue donde se equivocó. Dio un paso fuera de la jurisdicción de Dios. Creyó que tenía licencia para tomar decisiones acerca de su vida. Y cualquiera diría, wow, pero qué cruel Dios. No, Dios es severo porque Dios estaba dando una orden a una persona y lo estaba usando, era un instrumento de él. Y si ese instrumento no le sirvió, Dios es Dios, ¿quién se va a sentar a recriminarle a Dios lo que hizo? ¿Saben lo que hizo? Bueno, agarró y el profeta comió, durmió en la casa de este profeta viejo y en la mañana cuando salió, dice la Biblia que salió un león a su encuentro y lo mató. ¿Y saben lo que hizo el león? Lo mató y se quedó al lado del cadáver, no se lo comió. Para que quedara claro a los hombres que el león no lo mató porque tuviera hambre, sino porque Dios lo mandó. Y así de severo, así creo yo que tenemos que ver el tema de la fe. La gente juega, es muy ligera para hablar de la fe, pero si realmente estamos en la fe, si realmente somos instrumentos de justicia en las manos de Dios, si realmente vamos a cumplir con el llamado, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso dice el Nuevo Testamento, el que esté firme, mire que no caiga, porque si nos confiamos, si nos creemos, nos extraviamos y ya. ¿Qué sucedió con ese profeta viejo? En algún momento fue un instrumento de Dios, pero ya se había equivocado, ya había tomado un camino distinto. Por eso es que no basta simplemente con encontrar el camino, sino que hay que mantenerse en el camino. La senda es estrecha, la puerta es angosta. Mantenerse no es fácil. Llegaste, bueno, gloria a Dios, te bautizaste, gloria a Dios, qué bien. Estás viniendo, qué bueno. Estás en un estudio bíblico, qué bien. Pero cuando perseveras, dice la Biblia que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y quien vive en la fe correcta, pues vive para Dios. Y si le toca dar su vida, pues la da, porque tiene que seguir adelante con el llamado. Porque si Dios te pone en una situación en la que tienes que dar tu vida para mantener tu fe, y tú decides agarrar un atajo o escabullirte y pensar en ti más que en lo que Dios te pidió que hicieras o dijeras, entonces ya te descalificaste a ti mismo. Así de severo es. El amor y el servicio y la obediencia no pueden ser negociadas. ¿Querías decir algo? Sí, prácticamente tienes la idea que iba a decir. Lo del profeta es un profeta de Judá, es Primera de Reyes 13. Primera de Reyes 13 está esa historia. Bueno, y lo de la fe es confianza, exactamente, es lo que estábamos hablando. Y aunque digamos que existen diferentes tipos de fe, la cuestión es que solo hay una fe verdadera. Si ustedes están en un piso de hielo resquebrajado, ¿ustedes van a tener confianza en ese piso? No. Eso es como, yo voy a caminar por ese piso con fe, con la fe de que no me voy a caer. Pero a pesar de todo, tú no vas a tener la confianza
de caminar segura por ahí. En cambio, la fe verdadera, que es la fe que debemos tener en Dios, es esa fe inestable, Y estable. estable, pues que no tiene ningún tipo de inestabilidad. Y vean con Pedro en el mar, ¿sabes? Nadie camina por el mar porque el mar es literalmente eso, es inestable, te hundes, somos más densos, pero cuando su fe, la confianza estuvo puesta en Jesús, ese piso era estable, ese mar fue estable y ya, no hay otro paso. Cuando él puso su miedo o dudó, fue que cayó, su fe se desvirtuó, se fue para otro lado que no es Jesús. Así es. ¿Sabes? Entonces la fe es esa confianza. La única fe verdadera es la fe que es estable. La fe en Dios es la única que es estable y que no varía. Pero entonces está la gente que tiene la fe en la Vinotinto, la fe, por ejemplo, en la posición de los planetas, la fe en su manifestación o ellos mismos. Cuando yo tengo fe en mí mismo, pero no, yo fallo. ¿Cómo voy a tener fe en mí mismo Si soy inestable, si si soy mis completamente emociones inestable? Si mis decisiones son una montaña se rusa. basan en emociones, se basan a veces en momentos de euforia o en momentos de rabia. La estabilidad o la confianza o la fe verdadera que deberíamos tener es una sola, que es la que debemos tener en Dios. Sí creo que existen diferentes tipos de fe, pero existe una sola fe verdadera, Exacto. que es la fe estable en Dios. Sí, yo creo que más que tipo de fe es un tema De cultural. confianza, sí. No, y un tema cultural, de que la palabra que nosotros usamos como fe es mucho más abierta que la palabra usada en el hebreo para fe, que era certeza de la palabra de Dios. O sea, era algo más firme, más, creo que era emuná, algo así, la palabra. Creo que aquí se ha predicado de eso varias veces. Pero es una palabra mucho más firme que como lo usamos actualmente. Actualmente fe es como esperanza en nuestro idioma. También tiene que ver eso. Sí, sí. En el original significa confiar y obedecer. Exacto. Eso es fe. No es solamente creer, porque de hecho en el Nuevo Testamento Pablo dice, ¿tú crees que Dios es uno solo? Bueno, los demonios también lo creen. O sea, eso no te salva. Saberlo no te salva. O sea, no es solamente creer a nivel de conocimiento intelectual. Es qué haces tú frente a ese conocimiento, Sí, que es lo que demanda esa verdad de nosotros, que es confianza y obediencia. sí, incluso Si sí, yo no tengo confianza, no tengo obediencia, no hay una verdadera fe. Es simplemente una creencia. Y la gente se debate, ¿tú crees o no crees en Dios? ¿Tú crees? El problema no es si crees, el problema es si confías y si obedeces, porque eso es lo que Dios va a respaldar. Eso es lo que va a materializar el reino de Dios alrededor nuestro. Y es como incoherente a veces porque los cristianos del siglo XXI nos preocupamos mucho por convencer a la gente para que crea. Es que tienes que creer, es que Dios te puede sanar, es que tienes que creer, como si eso fuera todo. Y la gente no se salva solamente por creer, porque si Pablo está diciendo que los demonios creen y tiemblan, no es solamente creer, porque los demonios no van a salvarse. Hay mucha gente que dice, más en Mateo capítulo 7 dice, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre, o sea, ¿creían o no creían? En Mateo capítulo 7. Muchos en aquel día dirán, y él dirá, alejados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque ellos creían y quizás hacían muchas cosas, pero su corazón estaba lejos de lo que hacían. Confiaban en lo que ellos podían hacer por Dios y no en lo que Dios hizo por ellos. Entonces, sí debemos creer, tenemos que creer y si creemos es por el Espíritu Santo, porque Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. La palabra dice que si creyeres en tu corazón, que si confiesas con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero ese confiar y ese declarar habla es de una conexión entre lo que yo digo y lo que yo creo, entre lo que yo hago y lo que yo pienso. Si hay una coherencia en mi convicción de fe a nivel integral en mi vida, entonces yo puedo tener garantía de que me voy a salvar, de que me estoy salvando. Pero si no hay una conexión, sino que simplemente una creencia, pues
con esa creencia mucha gente se va a perder, lamentablemente. Quizás yendo a una buena iglesia con una buena doctrina, pero no dejando que el Espíritu Santo obre. El Espíritu Santo quiere obrar en cada uno de nuestros corazones para que podamos ser transformados a la imagen de Jesucristo. Entonces vamos a seguir viendo qué habla Santiago, que apenas leímos el 14. El 15 dice, si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de ustedes les dice, id en paz, caliéntense, sáciense, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovecha? Es decir, si yo le deseo buenas cosas, si yo sé que Lucho no ha cenado y no tiene para cenar, que está lloviendo y no tiene para cubrirse de la lluvia, le digo, abrígate, Lucho, que tengas una buena cena y que no te mojes. Y yo lo veo ahí parado bajo el techo y ya tiene que irse y no le doy un paraguas, no le ofrezco el camino, la cola para el camino, no le doy una cena. Eso vale de algo mis buenas intenciones. Son simples formalidades vacías, que a veces, ¿cómo estás? O sea, el cómo estás debería ser que realmente me interesa cómo está esa persona a la que yo le estoy preguntando. No una cordialidad, una formalidad de educación. Uno dice buenos días, no es solamente eso, debemos ver que nuestras palabras tengan sentido y que nos importe realmente la gente que está alrededor nuestro. Entonces dice, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, así como no existe, no aprovecha en nada. ¿Te aprovecha que yo te diga eso, Lucho? No, ¿Verdad que no? y ando que en no- chores. y en chores, más frío va a pasar. Entonces, por lo menos que lo lleve a comer perro caliente, en un mesón plateado. Entonces, dice el 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Es muerta, no sirve de nada. ¿Para qué sirve un muerto? Para nada, porque si ya está muerto, ni siquiera los órganos se pueden aprovechar para hacer un trasplante. Tiene que estar vivo para poder hacer un trasplante, para que sus órganos sirvan, para aprovechar al menos algo, pero es muerta. ¿Nos sirve en algo esa fe? Esa fe no nos sirve. Por eso la palabra dice que también hay muchos que tendrán pérdida, que creerán que tienen mucho acumulado de parte de Dios y que Dios les debe unos aplausos o un reconocimiento y resulta que más bien como que no. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y aquí se pone, no digo sarcástico, pero sí se pone como retador, Santiago. Dice, ok, si alguno viene y me dice, tú tienes fe y yo tengo obras, o yo tengo fe y tú tienes las obras, nos complementamos. Él dice, bueno, muéstrame tu fe sin tus obras, o sea, demuéstrame que realmente tienes fe sin algo que lo pruebe, sin algo que yo pueda pesar, sin algo que yo pueda juzgar. ¿Ven por qué es importante el término juzgar? Porque sí hay que juzgar las cosas. Hay que categorizar, hay que determinar si es o no es, si es bueno o es malo. Eso tenemos que poderlo juzgar. Y él dice, y yo te mostraré mi fe, no porque voy a argumentar contigo mi fe y decirte versículos de memoria, no, sino que te voy a mostrar qué cosas hago yo por fe y que no las hago para mí mismo, para llenarme el buche, para llenarme el bolsillo. No estoy pensando en mí mismo, sino que estoy pensando en los demás. Eso es caminar en fe. Estoy amando, es más, estoy soportando con amor algunas situaciones, algunas personas. O sea, ¿cuáles son los frutos de esa fe en mi vida? ¿Pagas mal por mal? ¿Eso es lo que dice la fe? No. ¿Qué dice la fe? Bendigan a los que los maldicen. Hagan bien a los que les hacen mal. A los que los ultrajan y les persiguen y los maldicen, ustedes bendíganlo. Sí, Dani.
no es algo natural, no es lo que fluye naturalmente, nos queremos defender, nos queremos autopreservar, pero lo que fluye de la verdadera y la genuina fe, la que no es pérdida de tiempo, y les hablo de pérdida de tiempo porque hay gente que no ha perdido un mes, 2 meses, un año, ha perdido su vida, décadas enteras en una fe adaptada a lo que ellos quieren que sea la fe, a su carne, una fe adaptada a su carne. Como dice esa canción, nos hemos hecho un Dios a nuestra imagen, en vez de ser nosotros a la imagen de Dios. Y hay una gran diferencia. Lucho, querías intervenir. Sí, bueno, básicamente es eso que dices, la fe por sí sola salva, pero la fe nunca está sola. La fe siempre está acompañada de buenas obras. Uh-huh. Y está el tema que estás diciendo, y lo dice, por sus frutos los conoceréis. Los frutos son la consecuencia de la fe. ¿Y qué pasa? Y me hace pensar, por ejemplo, en la higuera que maldice Jesús. Él dice, esta higuera no va a dar frutos, más nunca. ¿Por qué? Porque justamente es eso, es la misma analogía. Esto puede ser el hipócrita con fe que no actúa conforme a la fe. Y es ese tema, es la fe muerta no hace nada. Era lo que estábamos hablando la semana pasada. La fe muerta no hace nada. La fe viva se va a mover, se va a activar, va a trabajar y va a generar fruto, va a generar acciones Uh-huh. que van a llevar a poder actuar correctamente, materializar esa fe. Es como que vayamos por la calle y veamos, mira, esto es, no sé, una mate mango, pero no veo mango. Como yo sé que es una mate mango. Y cuán grande es la diferencia de ver un cristiano que realmente vive y practica la fe, que lo ves y que se sacrifica por otros, que sirve, que está ayudando, que está haciendo algo en su entorno. O sea, refresca y trae esperanza a su entorno. Uno dice, wow, mira, todavía hay valores, dicen los más ancianos en la sociedad. Si tú haces algo bueno, dices, oye, todavía queda gente con valor, todavía queda gente. ¿Por qué? Porque naturalmente eso genera esperanza. Dices, wow, todavía hay esperanza para el mundo. O sea, no todo se va pudriendo completamente. Todavía hay un rayo de esperanza en medio de esta sociedad. Y eso es lo que somos, luz y sal en esta sociedad. Entonces, yo había dicho antes que era Pablo y es Santiago el que lo dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dice ahí, en el 19. El 20 dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? El 21, y empieza aquí a argumentar cómo es que es esto de la fe. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Entonces empieza a hablarle al pueblo judío que conoce muy bien la historia, los padres, los patriarcas, le dice, Abraham caminó con Dios, fue un amigo de Dios. Es el padre ¿de qué? El padre de la fe. Abraham es reconocido como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y él, ¿qué hizo? Obedeció. Confió y obedeció. Por eso es el padre de la fe. Y aquí no está hablando del momento en el que él sale de su tierra y de su parentela, sino el momento en el que Dios le dice, entrégame a tu hijo. Porque para Santiago el momento de inflexión más fuerte o la materialización más clara de su fe no fue salir de su tierra y su parentela, pues quizás no tenía muy buenas relaciones familiares y se quería ir. Quizás, una posibilidad. El entorno en el que estaba quizás era hostil. Según la cultura hebrea, el ambiente en el que él estaba era un ambiente idólatra, que de hecho lo había perseguido, porque él según la cultura hebrea, él se opuso a seguir haciendo ídolos, porque su familia eran como orfebres, gente que trabajaba metales, madera y hacía ídolos. Ese era el negocio familiar. Y él dijo, si estos son los dioses que yo estoy creando con mis manos, esto es pura mentira. Entonces yo no voy a seguir contribuyendo con este engaño. Y lo metieron preso porque se opuso. Y estando preso es que Dios se le revela y le dice, sal de tu tierra y tu parentela. Entonces cuando lo liberan, él sale de Ur de los Caldeos.
y obedece. Pero aquí dice Santiago, ¿cuándo fue justificado Abraham? ¿Por la fe? ¿Por haber creído solamente? Lo hizo. ¿O porque actuó en consonancia con eso que él creyó? Exacto. La fe fue el motor para Exactamente, el la actuar. fe es el motor, es la motivación, pero ¿para qué? ¿Para quedarme así de brazos cruzados? No, eso no es fe. Si tu fe te está motivando a quedarte de brazos cruzados, salte de ahí. Porque la fe te activa a obedecer, a actuar. Entonces dice, después, el 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces ahí es donde crecemos en fe, porque obedezco y me lleno más de fe porque estoy obedeciendo. Porque quizás estoy haciendo algo que otros van a criticar, quizás estoy haciendo algo que no va a encajar en la expectativa de los demás, que me van a decir, estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tus mejores años, estás desperdiciando. Pero si Dios te mandó a hacer eso, mantente allí, porque va a valer la pena. Si es Dios realmente el que te llamó. Entonces el 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cómo es esto de que le fue contado por justicia? Vamos a ver la referencia. La referencia es en Éxodo 20:13, ¿sí? Sale Génesis 15:6. 15:6. Exacto. Génesis 15:6, Se sí. convierte en un- Génesis 15:6, sí. ¿Lo pueden buscar por allí? Yes. Me sale Crónicas también. Si quieres buscar crónicas, yo tengo. Génesis 15:6. Ujú. ¿Ya lo tienes, Lucho? Sí, pero Si quieres leerlo entonces. bueno, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ah, eso es todo. Eso es lo que dice, pero Sí, vamos a leer el los de- contexto. Ajá, Lo voy a leer exacto. desde arriba. Desde el 1. Sí, dice. Desde el 3 lo voy a leer. Ok, Dice, es Dios hablando con Abraham. con Abraham. Sí, Debe ser Abraham. en el 4. 15:4 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará ¿verdad? Porque él andaba diciendo que no tenía descendencia y lo iba a heredar su criado. Entonces Dios le dice, no va a ser él, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y ahí viene el 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué hubiera sucedido si él le creyó a Jehová y no hizo más nada? Se quedó esperando la cigüeña. Él tuvo que trabajar. Parece jocoso, ¿no? Pero él tuvo que ponerse manos a la obra. Porque los bebés no vienen con la cigüeña. Y quizás a la edad de él, a la ancianidad ya no había... O sea, primero estaba muy difícil. Y quizás no había las motivaciones necesarias. Pero él se puso manos a la obra. Y a los 90 años engendró a Ismael con Agar. Y después a los 100, o sea, 10 años después, con su esposa Sara, engendró a Isaac. O sea, él creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero no fue solamente el creer como, sí, yo estoy de acuerdo con eso que me dijiste, Dios. No es solamente ponerme de acuerdo, es cómo lo demuestro yo, cómo demuestro que estoy de acuerdo. Es como yo te diga, sí, claro, yo estoy contigo para las que sean, y cuando me llamas no aparezco. ¿Estoy o no estoy? No, yo te dije que sí. ¿Importa que te lo haya dicho? No importa. Porque cuando te necesité, no estaba. Entonces, así de igual, el tema de la fe. Dice, él creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente
por la fe. Y ahora pudiéramos entrar en un debate, y por eso vamos a leer a Pablo, porque pareciera que Pablo y Santiago no se estaban poniendo de Efesios. acuerdo. En Efesios capítulo 2. 8 y 9. Ujú. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Vamos a leer. Sería bueno escuchar un debate entre Pablo y Santiago, pero no es que no se pusieron de acuerdo, no es que la Biblia se contradiga. Por eso, cualquiera que la lee superficialmente dice, pero la Biblia se está contradiciendo aquí. No, porque ellos están argumentando y se están explicando bien, y hay que llegar. Es como cuando la gente agarra los discursos, ¿saben?, fuera del contexto, y editan un video y agarran un pedazo de lo que dijo por aquí y lo pegan con un pedazo que dijo por allá y arman un discurso totalmente distinto a lo que él dijo. Son muy astutos hoy en día en las redes sociales, los videos que hacen para torcer la verdad. Pero estamos aquí para entender el contexto. Entonces dice Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo es esto? ¿Y Santiago qué fue lo que dijo? Dijo, vosotros pues, veis vosotros, pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Y cómo es esto? Dice que somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, lo que está defendiendo Pablo aquí es que nadie puede decir, por mis obras yo me gané la fe. Nadie se la puede ganar, la salvación. No, nadie se la puede ganar. Jesucristo la ganó, la compró con su sangre. Pero una vez que yo creo y que confío y que la recibí, entonces yo tengo que empezar a caminar en esta vida demostrando que eso es una verdad. No para que los demás me digan, sí, es salvo, miran, o me aplaudan. No. Es porque tiene que entrar en consonancia con el único que va a juzgar lo que haga y lo que no haga, que es Dios. Él es el que va a determinar si mi fe es real o no es real, si soy salvo o si me perdí. No estamos hablando de cosas superficiales, estamos hablando de nuestra eternidad. Lo más relevante de lo que podemos hablar en toda nuestra vida. ¿Para dónde vamos una vez que dejemos este plano? Entonces dice, ven entonces que somos justificados también por las obras. O sea que en cierta forma lo que está argumentando nuestro amigo Santiago, el pastor Santiago de la iglesia de Jerusalén, es, no se crean un grupo de intelectuales que almacenan información, que tienen creencias muy nobles y bonitas, que eso va a ser suficiente. No es suficiente. ¿Qué haces? ¿Cómo vives a partir de tu creencia? Porque, bueno, seguramente lo hice más abajo. No me quiero adelantar a lo que dice, pero por eso dice la palabra que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y dice el versículo también, y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros permanezcamos y que continuemos siempre hacia adelante. No los que van, como veíamos en el primer capítulo de Santiago, un ratico sí, un ratico no. Como las olas del mar, que van de un lugar a otro y al final terminan, están allá, están acá, están allá y no logran nada. Así son muchas personas. Dani, con respecto a los de Efesios, a mí me encanta porque exacto, la gente suele quedarse en el 9. Y en el 10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales antepuso. ¿Sabes? Entonces no es como que, no, yo soy solo salvo por fe, o solo soy salvo por obras, ¿no? Sino que son un conjunto de dos que no pueden estar separadas. Pablo se lo describe ahí mismo. Mira, es por la fe que son salvos, pero para que anden en buenas obras. Si no andan en buenas obras, por consiguiente no estás salvo por la fe. Me gusta esa palabra. No podemos separar la fe de las obras. No están divorciadas, están juntas. Son una sola realidad. Esa es la fe. La fe es
la creencia y la actitud y la actividad tuya en esa fe. Es que una cosa te lleva a la otra. Exacto. O sea, es como la fe es un encendedor de buenas obras, pero la fe en sí no la puedo tener, o sea, no es como que yo me gané la salvación, pero cuando yo entiendo que gané la salvación, eso naturalmente, que gané la salvación no por mí, sino por Jesús, eso naturalmente me va a llevar a buenas obras. No sé si les queda claro a ustedes. Es Claro. confuso. ¿Lo ven confuso? ¿Lo ven confuso o lo entienden el tema de las obras, de que las obras no es que nos van a hacer salvos, pero las obras sí nos van a justificar? ¿Eso les queda claro? ¿Sí? Más o O sea, menos. no importa cuán bueno tú puedas ser en esta vida, no te puedes salvar. Solamente Jesucristo. Pero como Él te salvó, entonces ahora tú tienes que vivir como Jesucristo vivió, porque esa es la única fe que hay. Es lo que hemos No hablado. es la fe de yo voy a creer en Jesucristo para salvarme, pero voy a vivir como me dé la gana aquí. Exacto. Ustedes no hacen para ser salvos, sino que como son salvos, ustedes hacen. Exacto. Sí. ¿Sí? A veces se torna el tema como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Exacto. Y es porque no hay manera de separar la gallina del huevo y el huevo de la gallina. O sea, para que haya una gallina tuvo que haber un huevo del que ya saliera. Y para que haya un huevo tiene que haber una gallina que lo haya puesto. ¿Cierto? De igual manera, nuestra fe no puede desligarse de las obras. Ni las obras deben desligarse de la fe. Hay mucha gente que hace obras sin fe, sí. Hay muchas obras, empresas, fundaciones, obra social. La gente hace cosas. Los multimillonarios, para evadir impuestos, hacen obras sociales. Ayudan a gente. ¿Por qué? Bueno, por diferentes intereses. Pero la manera en la que nosotros nos guiamos en nuestras obras es por lo que dicta nuestra fe. Entonces seguimos viendo los ejemplos que Santiago nos aporta. Dice, asimismo, el 25, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Se acuerdan de Rahab, verdad? En Jericó. Recibió a los dos espías que estaban viendo qué pasaba en Jericó porque iban a conquistarla. Josué los envió ahí y esta mujer los acobijó en su casa y después los dejó ir por un camino distinto para que no los atraparan porque los estaban buscando. Entonces dice la Biblia que ella le fue tomada por justicia lo que ella creyó. Ella dijo, el Dios de ustedes es un Dios que ha tenido un renombre y ya conocemos lo que hizo con Egipto. Todos aquí tememos lo que va a suceder con Jericó. Tengan misericordia de mí. Y los ayudó. Entonces, por lo que ella hizo, que entró en consonancia con lo que ella creyó, que creyó en el Dios de Israel, le fue contado por justicia. Y el 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Voy a leer ese versículo otra vez y ahí vamos a terminar. Dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Cómo está la fe de ustedes? ¿Viva o muerta? No me lo responda a mí. Ore. Bien. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Llegamos al final de nuestro estudio bíblico.